Les damos la bienvenida al Congreso de Biodiversidad y Política Somos Naturaleza, cómo incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. Hoy compartiremos la charla Problemas de la biodiversidad, causas, consecuencias. Si hay un problema, hay al menos una solución. La pérdida del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas constituyen una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. En la Argentina, la conversión de ecosistemas naturales a tierras agropecuarias tiene consecuencias como la pérdida de biodiversidad y de hábitat, la alteración de las interacciones bióticas y de procesos biogeoquímicos, como ser los ciclos del agua, los ciclos del carbono y de los nutrientes, la transformación del paisaje, así como también el aumento de enfermedades y riesgos para la salud humana y de otras especies. Sumado a los cambios de uso del suelo, la deforestación e implementación de malas prácticas de manejo ganadero han favorecido a procesos de desertificación. Por otra parte, los humedales han sufrido alteraciones en su estructura y funcionamiento derivados de cambios de uso del suelo por sistemas productivos y emprendimientos urbanísticos. A su vez, la expansión de la minería a cielo abierto tiene impactos en la biodiversidad en los ecosistemas de alta montaña. El comercio ilegal internacional de la biodiversidad y sus productos representan también una amenaza global para la conservación. A su vez, este comercio actúa como una entrada potencial de especies exóticas invasoras. Sumadas a estas amenazas, el cambio climático representa un problema para la biodiversidad. Este congreso surge como aporte desde la CONADIBio para facilitar la incorporación de la biodiversidad en la toma de decisiones. Hoy tenemos el lujo de contar con los aportes de Karina Especiale, quien es doctora en biología por la Universidad Nacional del Comahue, se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, también trabaja en el grupo de investigadores en biología de la conservación del INIBIOMA, CONICET y UNCO, en la ciudad de Bariloche. Es docente de la Universidad Nacional del Comahue en diferentes materias y cursos de posgrado y participa en diferentes instancias de asesoramiento, así como en numerosas actividades de educación ambiental. Tenemos también los aportes de Inés Casulín, quien es licenciada en biología, tiene una maestría en convenios ambientales internacionales y es técnica de la Dirección Nacional de Biodiversidad. Coordina el proyecto que está trabajando para la elaboración e implementación sobre la estrategia sobre especies exóticas invasoras, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. También estarán los aportes que vamos a compartir desde el equipo técnico de la Dirección Nacional de Biodiversidad, que colabora en la CONADIBio. Los aportes de la licenciada María Luisa Volkovic, el ingeniero Ricardo Julián Apaza, o Tito Apaza, y quien les habla, la licenciada Bárbara Saules Leja. Le vamos a pedir entonces ahora a Karina si puede compartirnos su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, acá les comparto. Vamos a hablar hoy un poco sobre biodiversidad, pero desde en esta ocasión, después de haber hablado de todos los valores, de las especies, de la riqueza de ambientes, de ecosistemas, vamos a pensar un poco en cómo impactamos, ¿no? Sobre la biodiversidad. Y bueno, si estuvieron en alguna de las primeras charlas, estuvimos hablando de la necesidad de conseguir un lenguaje común para poder entendernos, lograr acuerdos, lograr metas y avanzar en la protección de la biodiversidad. Y dentro de lo que es este encuentro de un lenguaje común, hay un montón de versiones o de palabras. Cuando queremos hablar de las amenazas a la biodiversidad a lo largo del tiempo, se fueron estas amenazas clasificando de manera distinta, ¿no? Y hoy en día hablamos de cambio global. En el 2019, IPBES, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es un encuentro de los países muy interdisciplinario, se puso de acuerdo en clasificar estas amenazas en 5 componentes o 5 impulsores de cambio. Y quiero traerlos a referencia porque a veces cuando hablamos de cambio global se nos confunde con cambio climático, ¿no? A lo mejor porque cambio climático también tiene la palabra global dentro del título, digamos,
pero son impulsores o factores de cambio diferentes, ¿no? Y una de las características de estos 5 impulsores de cambio, que son el cambio de uso de la tierra, el agua, el aire, las invasiones biológicas, la contaminación, el cambio climático global y la explotación de recursos, es la escala a la que actúan, ¿no? Si depende de la fecha de las publicaciones que lean o sobre amenazas, sobre libros sobre conservación, sobre educación ambiental, van a ver que cómo se clasifican las amenazas ha ido variando a lo largo del tiempo. En algún momento se hablaba de ciclos bioquímicos, otros se hablaba de sobreexplotación de recursos, y si bien se cambió el título que se le pone, ¿no? Las amenazas no han cambiado, han ido aumentando, ¿no? Pero hablemos primero entonces del cambio climático global, brevemente, porque todos saben, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático global, que es, acá vemos el cambio, cómo fueron aumentando las temperaturas desde la última edad de hielo, en el periodo del Holoceno, se estabilizaron, la variación de la temperatura fue muchísimo menor, pero vemos que al final, en este nuevo periodo, como hablábamos al principio, definido hoy en día como el Antropoceno, la temperatura global del planeta está aumentando muchísimo y a causa de las actividades antrópicas. Esto, no voy a profundizar en este motor o este impulsor de cambio, pero pensar que este impulsor de cambio, el cambio climático global, necesita acciones globales para solucionar el problema. Y que es un problema no solamente para la biodiversidad, sino también para la salud humana, para los sistemas productivos humanos, este aumento de la temperatura que está pronosticado, ¿no? Y para lograr los acuerdos globales de los cuales Argentina pertenece sobre cambio global, de no pasarnos de 1,5 grados, 2 grados máximo en los próximos años de temperatura, necesitamos acciones globales. ¿Por qué? Porque no alcanza que Argentina pueda avanzar en políticas públicas de reducción de los gases de efecto invernadero ella sola, porque la emisión a la atmósfera y la circulación atmosférica hace que los gases emitidos por cada país se distribuyan y sean equitativamente distribuidos a lo largo del globo, por lo cual para lograr reducir el impacto del efecto invernadero y en el cambio climático debemos tener acciones globales. En cambio, los otros impulsores de cambio tienen un impacto, si bien están distribuidos globalmente también, por eso hablamos de cambio global, están distribuidos en todo el globo hay explotación de recursos, hay especies invasoras, hay contaminación. El efecto es más local y las soluciones se deben tomar a escala local, deben ser los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, los que tomen acciones concretas para reducir esos impactos. Entonces les voy a contar brevemente algunos ejemplos, y a lo mejor no los ejemplos para sacarlos o desestructurarlos, no voy a hablar, a lo mejor están esperando que hable de megaminería, de contaminación, de agrotóxicos, de deforestación. Les voy a contar ejemplos de estos 5 impulsores de cambio a partir de investigaciones propias o de colegas, que a lo mejor no los tenemos en cuenta habitualmente y generan un impacto grande en la biodiversidad, en la salud de los ecosistemas y en nuestra salud. Por ejemplo, en el cambio de uso de la tierra, el agua, el aire, lo que genera es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos impactos? Estamos hablando de un cambio en el funcionamiento normal de un ecosistema, ¿no? Un bosque, en este caso, por ejemplo, ahí tenemos una selva amazónica que se lo explota, y se lo explota por sobre un nivel, sobre un umbral que hace que ese sistema deje de funcionar de manera saludable. Entonces, esto puede provocar, depende del grado de la extracción que hagamos o de la contaminación o del uso que hagamos de ese ambiente, puede provocar pérdida de hábitat directamente, como cuando desmontamos para poner agricultura, ganadería o para el avance de las urbanizaciones, para los asentamientos humanos. Puede generar fragmentación, como estamos viendo en esta imagen, donde los espacios de hábitat son cada vez más reducidos, y esto genera
que los individuos que viven ahí estén cada vez más aislados de otros individuos que si necesitan encontrar pareja para reproducirse, o necesitan un polinizador, o necesitan dispersión a larga distancia. Esos parches cada vez más aislados empiezan a generar problemas a esas poblaciones. O incluso efecto borde, ¿no? Efecto borde es este parche cuadradito que vemos ahí. Las condiciones climáticas, ambientales y de amenazas que hay en el borde son mucho mayores y diferentes a las que ocurren en el centro. Entonces, los individuos que les toca estar en el borde están más afectados y muchas veces tienen mayor mortalidad. Por ejemplo, cuando esos bordes están en contacto cercano a ciudades, las mascotas sueltas, los gatos, pueden generar mayor predación sobre los individuos de ese borde. Y esto estamos hablando de cambios en el uso de la tierra, pero seguramente si los hago pensar en fragmentación del aire, me dicen, bueno, pero en el aire, ¿qué está fragmentado? Seguramente mucho menos que en la tierra o que en el agua, pero también generamos nuestras actividades fragmentación del espacio aéreo. Por ejemplo, la aviación, que genera, al menos en los primeros metros de despegue de los aviones, choques contra aves, que pueden ser peligrosos para las aves, pero también para los que están volando, o nuestras ventanas, ¿no? Los edificios con ventanas, los edificios espejados, pueden generar una confusión en cómo las aves ven ese ambiente y generan una de las causas de mortalidad de las aves. Esto sumado a que en nuestras ciudades, en nuestras casas, tenemos mascotas en nuestro jardín. Entonces, cuando un ave a lo mejor choca, no muere directamente, pero queda tontada y queda tirada en el piso por un rato hasta que pueda recuperarse, muchas veces si se salvan del choque pueden terminar muriendo por el ataque de una mascota, de un perro, de un gato. Otro de los impulsores de cambio, y también voy a hablar poco, son las invasiones biológicas, ya que va a haber una charla específica sobre invasiones biológicas. Y cuando hablamos de invasiones biológicas, hablamos de especies que no evolucionaron en un ambiente, sino que llegaron, ya sea directa o indirectamente, traídas por los humanos, ¿no? Por las personas cuando nos vamos moviendo de un lugar a otro, de un país a otro, de una ecorregión a otra. En este caso les voy a contar el ejemplo de Bromus tectorum, un pasto, una gramínea, que no es tan llamativa como las especies que habitualmente se las reconoce como invasoras, como los pinos, los ciervos colorados, el castor en Tierra del Fuego, la ardilla. Esta especie es muy poco carismática, es un pasto chiquitito, los productores no lo reconocen, y lo que generó en Estados Unidos, por ejemplo, es una pérdida de la biodiversidad nativa, una alteración de los ritmos, de las frecuencias de incendios, acelerándolos, de manera que la vegetación nativa no puede recuperarse con una frecuencia de incendio de 3 o 5 años, y el forraje para el ganado se pierde. Entonces esto ha traído un montón de pérdidas económicas, no solamente pérdidas a la biodiversidad, sino pérdidas a los sistemas productivos. Y bueno, en Patagonia esta especie la tenemos desde 1930 que se observó por primera vez, las poblaciones han aumentado muchísimo y lo que vemos, o lo que encontramos en nuestras investigaciones es que cuanto mayor deterioro hay del suelo, del ambiente, más sobrepastoreado está, menos tiene la biodiversidad nativa, las especies nativas, capacidad de resistir, de resiliencia, de volver a mantener el estado del ambiente, y más fácil es que esta especie llegue e invada. Otro de los impulsores de cambio es la contaminación. Seguramente todos saben ejemplos, o tienen, o han vivido, o conocen, o han escuchado en los medios ejemplos de contaminación. La contaminación puede ser del aire, del agua, del suelo, puede ser también lumínica y puede ser también sonora, ¿no? La contaminación lumínica puede cambiar, o sonora, puede cambiar los patrones de comportamiento de las especies, afectando su fitness, su adecuación al ambiente y su supervivencia a largo plazo. Pero les voy a contar un ejemplo de contaminación por plomo, que a lo mejor es algo más ajeno y que con un simple cambio en la legislación puede haber un gran efecto, una gran mejora de las poblaciones, por ejemplo, de los carroñeros de nuestro país. La caza con balas de plomo
Habitualmente la caza deportiva, lo que lo hacen los cazadores es matar un ciervo, un jabalí, llevarse el trofeo, por ejemplo, las astas de los ciervos y el cuerpo con la bala queda en el campo. Y los carroñeros, los cóndores, los jotes, que son nuestros limpiadores, los que mantienen la salud de nuestros ecosistemas, los que recirculan la energía de esa materia muerta, terminan comiendo esas balas o los pedacitos, las esquirlas que quedan en los músculos, y terminan contaminados por plomo, ¿no? Y gente del doctor Lambertucci y su equipo de trabajo de nuestro grupo, gracias a estas investigaciones han logrado que al menos en el área de parques nacionales haya cambiado la legislación y ahora las balas que se usan dentro de las áreas protegidas no pueden ser balas de plomo. Es un cambio leve, es un cambio de costumbre, pero que cuando hay voluntad, hay mercado, hay cambio, se puede lograr buenas prácticas y buena, como diría, buena interacción humano-naturaleza. Podemos seguir practicando algo que a algunas personas les gusta de una manera que sea más amigable con el ambiente. Y por último, el último motor de cambio es la extracción de recursos, ¿no? Que bueno, antes se llamaba sobreexplotación, que puede ser de los campos, puede ser de los mares, puede ser captura incidental, cuando se pesca también las redes no están adaptadas a ser sumamente selectivos en las especies que se capturan, entonces hay muerte asociada de delfines o de tortugas que no eran el objetivo de la pesca. Las redes incluso terminan las aves enredadas y muriendo indirectamente. El mascotismo, los loros, son una de las especies más extraídas del ambiente para usarlos como mascotas, o las plantas medicinales, o los que son los productos forestales no madereros, que se hacen extracciones del bosque, que se pueden extraer hongos, o se extraen orquídeas como plantas ornamentales. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Está mal alimentarnos de peces? ¿Está mal hacer uso de plantas medicinales? No, para nada. Esa es nuestra relación con la biodiversidad desde que evolucionamos como hombres. Estamos todos interactuando y todos dependemos de todos, incluso nosotros, de las plantas medicinales, el alimento. El tema es cómo hacerlo de manera que no llevemos a las especies a la extinción. Porque eso es lo que pasa, ¿no? La interacción entre el cambio de uso de la tierra, la explotación, las especies invasoras, el cambio climático, la contaminación, genera que los individuos en vida silvestre que tengan cada vez poblaciones más pequeñas, fragmentadas, aisladas, haya problemas genéticos, inestabilidades demográficas que lleven a que haya cada vez menos individuos y las especies se terminen extinguiendo. Y esta extinción a veces no es inmediata, ¿no? Cuando destruimos una selva, todos los individuos que había se amontonan ahí en esos pedacitos que hay, y a lo mejor tardan años en desaparecer una especie. Entonces pensamos que nuestra actividad no tuvo un impacto porque todavía sigo observando individuos, ¿no? Pero es una deuda, lo llamamos deuda de extinción, porque a veces esas extinciones pasan mucho después de que nosotros generamos un impacto, pero debemos saberlo para prevenirlas. Y bueno, como ya les había contado, esta nueva era geológica la llamamos el antropoceno, porque los impactos ambientales que modifican nuestra biodiversidad nativa hasta ahora, desde el Pleistoceno al Holoceno hasta hoy en día, se debían a cambios ambientales, y hoy esos cambios en la biodiversidad se deben a las actividades antrópicas. Pero si queremos corregir esto, si queremos resolver o disminuir los impactos de las actividades humanas, tenemos que pensar en los impulsores indirectos de cambio, cuál es la causa raíz de estos problemas, ¿no? Y que tienen que ver básicamente con los valores y los comportamientos humanos. Tiene que ver con causas demográficas, por ejemplo, las dinámicas poblacionales humanas, de dónde nos movemos, cómo migramos, cuánto crecemos, socioculturales, como cuál es el patrón de consumo de cada sociedad, económicos, incluso el comercio internacional, o problemas internos de los países en relación a la gobernanza o a problemas institucionales, o conflictos armados e incluso las pandemias como hemos estado viviendo en estos últimos años. Y si bien el aumento de la población humana es claramente un generador de impacto, tiene que ver mucho y más con
con nuestra desconexión de la naturaleza por vivir en ciudades, que creemos que nuestras decisiones que tomamos dentro de una ciudad no generan impacto en la naturaleza, ¿no? Y los patrones de consumo que tenemos dentro de las ciudades no afectan para nada la biodiversidad de alrededor, ¿no? Creemos que por pagar los impuestos podemos abrir la canilla y obtener agua pura, podemos poner la basura en la puerta y nos olvidamos, no sabemos qué pasa con esa basura, los alimentos los compramos del supermercado y no nos ocupamos de saber cómo es el proceso de producción, cómo es el proceso de transporte, cómo llega el alimento hasta nuestro lugar. Entonces debemos apuntar a construir ciudades amigables con la biodiversidad, ¿no? Y ser responsables y formarnos como ciudadanos ambientalmente conscientes. Y la producción de alimentos es algo que genera muchos impactos, como les había mostrado y como también Bárbara nombró antes, pero tenemos que romper el mito de que como somos muchas personas, hay que seguir deforestando y generando ambientes para producir, para la agricultura y la ganadería, porque es un mito que necesitamos más, fabricar o producir más alimento. El alimento tiene que estar repartido con más equidad y producido de mejor manera, ¿no? Más sustentable, a una escala más local. Pero también tenemos que hacernos cargos de nuestros residuos y reducir el desperdicio, porque hay muchísimo alimento que está mal repartido y que además se desperdicia muchísimo, terminando en basurales o en vertederos que no tienen un manejo adecuado, lo cual genera contaminación, genera problemas para la fauna que se alimenta de esos lugares, genera gases de efecto invernadero por un mal manejo de esa disposición final de los residuos. Bueno, entonces, dentro de estos residuos, uno de los residuos que está generando más impacto en la actualidad es el plástico, ¿no? El plástico de un solo uso, y no solamente llega a los cuerpos de agua, estamos viendo una investigación que está dando resultados actualmente, que el agua de la canilla está llegando con microplásticos que bebemos, o los animales que comen en los basureros terminan ingiriendo, al menos los jotes en nuestra región, plásticos que después regurgitan en otros lugares alejados de los basurales y se está dispersando el plástico a los ambientes naturales. Y estos patrones de consumo, como hay una gran conexión, esta globalización del cual hablamos, también globaliza los problemas, ¿no? Y un impacto que puede, una decisión o un patrón de consumo de un país lejano puede tener un impacto en otro país. Por ejemplo, las industrias, cuánto carbono generan. Por ejemplo, hoy en día China está aumentando mucho su emisión de dióxido de carbono, pero no necesariamente por los patrones de consumo de China, sino porque está produciendo para el resto del mundo, ¿no? Y esto se lo conoce como teleacoplamiento, como los impactos, puede haber retroalimentaciones entre distintos lugares del mundo por decisiones políticas o por decisiones o por impactos ambientales. Por ejemplo, que la Unión Europea le aumente el comercio con China de cerdos, por ejemplo, genera que China compre más soja a los países de Sudamérica, generando que en nuestro país haya un intento de mayor desmonte o producción de afectación de los ambientes naturales para producir soja, ¿no? Entonces, esto de los patrones de consumo, debemos tratar de desacoplar el consumo del impacto en la biodiversidad y en los ambientes naturales. Desde 1993 a 2009, por ejemplo, de acuerdo a los censos, la población argentina había crecido un 20%. Sin embargo, el porcentaje del aumento del Producto Bruto Interno fue del 60%, es decir, el consumo aumentó más de lo que aumentó la población humana. Y con respecto a esto, a cuánto podemos consumir, si podemos consumir sin límites, ya hay desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado, teorías de acrecimiento, de decrecimiento, los informes del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, porque en un planeta finito, con límites, no podemos
proponer como estrategia de desarrollo, estrategia de bienestar de un país, el crecimiento económico ilimitado. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son las soluciones a esto, no? Una de las soluciones propuestas ya desde hace bastantes es el desarrollo sustentable, ¿no? Pero tenemos que cambiar el paradigma de que desarrollo no es crecimiento económico ilimitado y crecimiento del consumo ilimitado, ¿sí? Como decíamos en esa primera charla, aumentar la calidad de vida o tener un buen vivir no implica tener un alto estándar de vida y no implica la necesidad de consumir ilimitadamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué desarrollamos? ¿Qué desarrollamos? Bueno, lo que hay que desarrollar no es el crecimiento económico, sino hay que desarrollar la salud, desarrollar la educación, desarrollar la equidad, que todos tengamos acceso a salud, educación, agua, vivienda. ¿Y quién debe desarrollarse? Bueno, deberíamos apuntar a que los países desarrollados frenen su crecimiento económico, frenen sus ansias de tener un poco más, para que los pueblos desarrollados, en vías de desarrollo, puedan alcanzar un buen vivir, una buena calidad de vida para todos sus habitantes. Entonces les dejo algunos hashtags que hoy en día en las redes se usa así, ¿no? Se comparte así. Por ejemplo, lo que se habla hoy en día en los paneles internacionales, cuáles son las soluciones a estos problemas que tiene la biodiversidad, estas amenazas que sufre. Bueno, las soluciones son basadas en la naturaleza, no generar impactos y tratar de, después con tecnología y con desarrollo tecnológico, modificar o volver atrás esos impactos, sino es volver a la naturaleza, repensar una vida armoniosa con la naturaleza, que no tengamos que ir apagando incendios, sino viviendo en armonía desde un inicio. La economía circular, donde los productores sean responsables de una extracción de bienes de parte de la biodiversidad limitada, donde esos bienes puedan mantenerse dentro de un círculo de consumo y de uso sin tener que hacer una extracción permanente, porque es una economía lineal que termina extraigo y tiro, extraigo y tiro, sino que extraigo y uso y reuso y reciclo, de manera de generar menos impactos. Y los productores, más que verlo como un problema, deberían verlo como un desafío. Es un momento de crisis y de repensarnos cómo vivir mejor y en armonía con la naturaleza. Pero bueno, de economía circular y de agroecología, que es la otra estrategia que se propone, van a tener charlas, ¿no? La agroecología, esto de en lugar de armar monocultivos que dependen de la emisión de agrotóxicos, generar ambientes donde los productores, los campesinos tengan acceso a la tierra, puedan producir alimentos saludables basados en los principios de la agroecología, sin necesidad de agrotóxicos, con una producción local cercana a donde se consume, que también genera menor desperdicio de alimentos y menor producción de gases de efecto invernadero. Así que con eso los dejo, con el desafío de repensar los impactos que causan nuestras actividades, nuestros patrones de consumo, y logremos los acuerdos, esto que Argentina participa de los acuerdos internacionales, donde las soluciones están en volver a la naturaleza, en vivir en armonía con la naturaleza y lograr un cambio transformador que nos lleve a todos a lograr un buen vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por esta presentación tan didáctica y actualizada para ponernos en sintonía también de los nuevos nombres, las nuevas visiones que hay sobre los cambios que se están dando, que afectan a la biodiversidad, y también por dónde van las soluciones y las alternativas que también nos compartiste. Ahora le vamos a pedir a Inés Casulín si nos puede compartir su presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a compartir la presentación. En eso estamos. Agradezco a Karina que me precedió, porque la verdad que me facilitó mucho unos cuantos conceptos e ideas que vienen muy bien y dan el marco a la charla que
que ahora me toca dar a mí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, lo que queríamos compartir en este bloque, dentro de este congreso, que habla sobre políticas relacionadas con la biodiversidad, es el marco en el cual en particular vamos a hablar sobre especies exóticas invasoras. Y vamos a hacer un recorrido en cómo es la norma que ampara estas especies que resultan ser la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial y la primera dentro de las áreas protegidas, que vamos a de alguna forma compartir qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para la gestión de estas especies y para contar con una estrategia específica dentro del marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En primer término, quería mencionarles, las exóticas invasoras están consideradas dentro del Convenio sobre Diversidad en el artículo 8. Con respecto a conservación in situ, hay un apartado específico que habla sobre las exóticas invasoras. Por su parte, la Ley de Conservación de Fauna Silvestre también nombra estas especies en su artículo 5 y señalando que se pueden hacer acciones con respecto a estas especies cuando éstas alteren el equilibrio ecológico, puedan afectar las actividades económicas o perturbar el cumplimiento de la ley mencionada. Por su parte, recién justamente Karina habló de estos temas, que es dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el 15, que habla de la vida de ecosistemas terrestres. En su meta 8, dice que cada país tendrá que adoptar las medidas necesarias para tratar de prevenir la introducción o reducir el impacto de estas dentro de los ecosistemas prioritarios a nivel nacional. Entonces, como decíamos, ¿por qué ocuparnos de las especies exóticas invasoras? Bueno, representan la segunda causa de pérdida de biodiversidad, tienen un impacto económico, afectan la salud humana. El dengue es un caso claro de una exótica invasora que afecta a la salud humana e impacta sobre valores culturales. La definición, para tener un cuadro un marco de análisis desde el cual trabajamos las exóticas invasoras, la nombra el mismo convenio y se entiende tanto las plantas, los animales o los microorganismos que una vez, como mencionaba Karina, que son trasladados por el hombre dentro de distintos ecosistemas, tienen la capacidad de reproducirse y distribuirse de manera natural e impactando, como decíamos recién, a nivel de los ambientes sociales y generar impactos económicos negativos. Un tema que también creo que es importante, no todas las especies exóticas son invasoras. Hay muchas especies exóticas que empleamos para, por ejemplo, la agricultura, que se mantienen en los espacios donde se las han sembrado. Y hay otras que por sus características biológicas y por características en el espacio donde son insertas, que no tienen predadores naturales, se encuentran un buen nicho, hay ciertas condiciones que hacen que otras exóticas sí se vuelvan invasoras e impacten, como decíamos recién, en todas estas, tanto en la biodiversidad como en las actividades humanas. Entonces, en ese sentido, ¿qué se hizo desde el Ministerio de Ambiente de Nación? Bueno, aplicamos a través de un proyecto para trabajar en la elaboración e implementación de una estrategia sobre especies exóticas invasoras específica en el marco de una estrategia nacional de biodiversidad. Esto, como queríamos, parte de nuestro objetivo de este congreso es mostrar la relación entre lo que hacemos y las políticas públicas. Este proyecto fue declarado de interés por el COFEMA. El COFEMA es la instancia, el consejo donde se reúnen todas las máximas autoridades provinciales en materia ambiental y definen las líneas y priorizan las políticas en temas ambientales.
Entonces, en ese sentido, en una de las reuniones de Consejo Federal de Medio Ambiente, declararon el trabajo sobre exóticas invasoras de interés y, de alguna forma, se obligaron o se dispusieron a colaborar con estas tareas. ¿Qué tienen en común las exóticas invasoras? Recién mencionábamos que podemos hablar de plantas, animales, microorganismos. Bueno, pero hay cosas que tienen en común que nos permiten hacer una línea de gestión y de definir políticas que sirve para cualquiera sea su taxonomía o espacio donde se encuentre. Esto es una curva que señala cómo es, cómo en las ordenadas es el área invadida y el costo, que significa hacer gestión o hacer acciones para su prevención, contención o manejo, en función del tiempo. Entonces, como se dice en salud, más vale prevenir que curar. En el caso de las exóticas invasoras sucede lo mismo. Lo ideal es fortalecer las áreas, los sitios, para tratar de evitar el ingreso de una nueva exótica invasora. En aquellos casos que ya se ha surgido una introducción de estas especies, si uno trabaja en los primeros momentos que esto ha sucedido, la posibilidad de erradicación es alta y el costo es bajo. A medida que pasa el tiempo, cada vez se resulta más difícil la erradicación, se pasa a las instancias de contención o de manejo a largo plazo. Esto es, digamos, la gráfica que define de una manera cómo se tiene que trabajar en la gestión, según en qué estadio se encuentra la especie en el cual sobre la cual uno está tratando de gestionar. Entonces, con respecto a qué herramientas tenemos desde la política, desde los ministerios, con respecto a prevención. Tenemos herramientas, nosotros transformamos lo que es lo biológico en normas, que es la forma en que los organismos nacionales, provinciales o municipales transforman los conocimientos científicos en herramientas de gestión. En este sentido, contamos con dos resoluciones del 2019 que establecen protocolos de análisis de riesgo para tanto vertebrados como terrestres como peces y plantas, para analizar los pedidos de ingreso y tratar de minimizar de esta manera, en aquellos casos que, según el análisis que se haya realizado de riesgo, sobre el riesgo que esta especie pudiera acarrear es alto, el concepto es que se impida el ingreso de esa especie. Recientemente se ha promulgado, ha salido en el boletín oficial la resolución 109, que tiene un anexo en el cual está el protocolo para aquellas especies que no estaban identificadas en las dos resoluciones mencionadas. Con esto tenemos el marco normativo adecuado para evitar, por lo menos legalmente, tener una herramienta que nos permita evitar el ingreso de exóticas invasoras a través de este análisis de riesgo. Luego, una vez que, en el caso que ya la introducción haya ocurrido, trabajamos sobre el manejo. Para esto tenemos distintas herramientas, también normativas, que hemos recientemente publicado. En el caso de la rana toro, que se ha declarado dañina y perjudicial como resultado, este documento es resultado de todo el proceso que se llevó en el marco del proyecto y establece los lineamientos para un plan de acción nacional sobre esta especie. Lo mismo sucedió con el caracol gigante africano, pasó a ser otra resolución. El conejo silvestre que se encuentra en la Patagonia, actualmente también tiene una norma específica. Y también la resolución 109, que ha sido publicada en abril, como decía, de este año, reconoce el listado oficial de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, las categoriza, y de esta manera también define un marco normativo para abordar
estas especies definidas en 2 categorías. Esta es la página donde nosotros hemos sistematizado toda la información normativa de las provincias nacionales, provinciales, donde se puede acceder y se puede, a través de un buscador, tener acceso a esta información. Las normas que acabo de señalar se encuentran en esta página. Y para abordar el tema de exóticas invasoras es imprescindible tomarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Abordarlo de manera integral. Para ello, la educación, la capacitación son líneas fundamentales. En este sentido, hemos trabajado en materiales para material didáctico de apoyo al docente, para distintos niveles. Este es a nivel nacional. Hemos hecho materiales específicos a niveles provinciales, en particular con las provincias de Tierra del Fuego, Jujuy y Buenos Aires. Estas son las tapas de algunos de estos materiales que les señalo. Se han hecho cursos de capacitación, tanto a guardaparques como de áreas de parques nacionales y provinciales y municipales. Recientemente hemos hecho jornadas provinciales de capacitación. Esto ha sido fruto de la parte positiva, digamos, de la virtualidad, que nos ha permitido acceder a hacer estas jornadas de manera coordinada con las provincias. Acá el número de asistentes es más de 1000, iba a escribirlo, pero me doy cuenta que olvidé poner el número. Hemos tenido más de 1000 asistentes hasta ahora en estas jornadas, que como les decía, la pandemia nos permitió de alguna forma acceder y capacitarnos de manera virtual, y hemos logrado la penetración mucho más importante en todas estas provincias que hasta ahora hemos trabajado. También hemos trabajado en una línea que tiene que ver con la comunicación, porque es fundamental en estos momentos la importancia que tienen tanto los materiales de los diarios, las redes, y en ese sentido el formar a los comunicadores es fundamental, porque si el comunicador no tiene una información adecuada, fidedigna, lo que esté comunicando luego va a ser erróneo. Entonces, una de nuestras líneas de trabajo hemos hecho cursos de capacitación a periodistas y a comunicadores. De hecho, ahora el 2 de agosto va a haber una jornada nacional con respecto a exóticas invasoras para periodistas, desarrollada en el Ministerio de Ambiente de Nación. Y hemos, en función de las tareas que hemos venido trabajando en la componente de comunicación, con estudios de percepción, de cómo comunicar, de qué manera transmitir esta problemática que, como recién se mencionaba, en muchos casos se trata de especies carismáticas. El caso de la ardilla, el conejo, el castor, son especies que tienen mucha empatía la gente con ellas, y es muy difícil transmitir que la importancia de controlarlas en la medida que son especies que están poniendo en peligro en muchos casos especies nativas o endémicas o ecosistemas únicos, como es este caso de las lengas en la zona de Tierra del Fuego. Como les decía, este es un manual que hemos hecho para periodistas y comunicadores, que establece una estrategia de cómo comunicar la problemática de exóticas invasoras. Hemos trabajado también, esto es un ejemplo de cómo hemos trabajado con el municipio de la provincia y con otras instituciones, el INTA, entre otras, para dar a conocer la problemática de la ardilla de vientre rojo y hacer campañas de comunicación y difusión sobre esta especie exótica invasora. Hemos hecho material audiovisual para transmitir a través de especialistas, de investigadores, de guardaparques, dar a conocer esta problemática y que sirva de material de capacitación y difusión. Está orientada a distintos públicos, con distintas edades y distintos tipos de material, contemplando que técnicamente sean correctos, ¿no? Otro de los puntos que es estratégico es valorar económicamente cómo ha sido el impacto de las exóticas invasoras en el país, porque esto también da
una herramienta para definir políticas de Estado a la hora de saber cuánto implica el costo a nivel nacional o provincial de una exótica invasora. Esto también sirve para tomar decisiones políticas para hacer acciones de control y prevención. En este sentido, se han tomado algunas especies, y se ha hecho a través de una consultoría de un economista. Se ha evaluado cuál es el costo, el impacto de algunas de las especies que aquí se mencionan, implican para el país, ¿no? El impacto económico. Es fundamental para establecer políticas de Estado el trabajo articulado. En ese sentido, se trabaja a nivel internacional. En el ámbito del Mercosur hay un grupo específico sobre exóticas invasoras donde hemos desarrollado una resolución para establecer lineamientos comunes entre los 4 países y se han definido 5 especies prioritarias comunes exóticas invasoras para trabajar de manera coordinada. Y también, por su parte, hay un acuerdo binacional con Chile específico por el tema del castor. El trabajo articulado, como les decía, no solo es a nivel regional e internacional, sino también con las distintas instituciones, no solo provinciales, sino también organismos nacionales con competencias. Este es un caso del INTA, como hemos trabajado, este es un relevamiento de su página. El caso del SENASA, el caso de las ONGs, esto es un material que hicimos de manera coordinada con Aves Argentinas, que se está trabajando se ha financiado algunas tareas para el control de bisón, que es una principal amenaza del macatoviano, como decíamos recién, una especie en peligro de extinción endémica. También se ha trabajado con Prefectura Naval Argentina, en distintas acciones de exóticas invasoras de origen marino. Este es material que tiene Prefectura Naval Argentina en su página web. Esto es otra línea de trabajo que la idea es que quede establecida como política de Estado para toma de decisiones, un Sistema Nacional de Información sobre Especies Exóticas Invasoras, que está actualmente alojado en el servidor de la Universidad Nacional del Sur, y estamos trabajando en fortalecerlo, ampliarlo y que quede con mayor alcance y en redes que si bien ahora están establecidas, pero que quede implementado a través del Ministerio de Ambiente de Nación y que continúe en el tiempo como un sistema nacional de referencia en la materia. Este es también un dato que aparece en este sistema nacional, que es de qué manera hemos articulado con Aves Argentinas, y hay una alianza en la cual los observadores de aves han servido, de hecho, de lo que se entiende por ciencia ciudadana, de qué manera articulamos con gente sensibilizada con la naturaleza que ha podido servir como identificadores de nuevos focos de ardillas en la provincia de Buenos Aires. En resumidas cuentas, ¿cómo se tiene que abordar una estrategia nacional sobre especies exóticas invasoras? Estamos trabajando, la línea, sea esto nación, provincia o municipio, cualquiera sea de las instancias, jurisdicciones en las cuales se trabaje, hay que focalizarse en la prevención para evitar el ingreso, y una vez que el ingreso ya ha ocurrido, en el manejo y en el territorio, ¿no? Para ello hay que tener en cuenta que uno debe contar con recursos humanos y recursos económicos para una estrategia y acciones en el territorio, un marco normativo adecuado, la articulación con el sector público, privado, las ONGs, todos los actores de la sociedad civil que tengan injerencias, que estén de alguna forma relacionados y puedan colaborar o interactuar para desarrollar políticas conjuntas. Es muy importante el tema de comunicación, educación, pensando en estrategias a largo plazo, sostenibilidad en el tiempo de una política de Estado, y considerar temas de género y las características específicas de los pueblos indígenas que abordan esta problemática desde una cosmovisión propia, y es fundamental tenerla en cuenta a la hora de definir documentos que incluyan.
Y por último, y no por eso menos importante, en realidad yo creo que fundamental, es los puentes que se generan con el sistema científico. El sistema científico es quien da las bases, quien nos determina la problemática desde el punto de vista de conocimiento, para que después desde los políticos, los tomadores de decisiones, podamos hacer las normas que estén fundamentadas científica y técnicamente. Todas estas líneas, todos estos aspectos son fundamentales a la hora de definir una política de Estado y una estrategia nacional, provincial o municipal para el abordaje de las especies exóticas invasoras. Acá está mencionado lo que acabo de señalar, los principales puntos a tener en cuenta a la hora de definir una estrategia sobre exóticas invasoras a la hora de gestionar. Y por último les dejo el correo electrónico por cualquier inquietud que pudieran tener y el link donde podrán encontrar toda la información sistematizada y todo lo que hemos ido publicando y generando en el marco del proyecto y lo que vamos a seguir haciendo una vez que el proyecto finalice, que va a ser en julio del año próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Inés, por compartirnos este trabajo gigante que se viene haciendo, en donde venís participando, donde han participado muchas personas, y justamente haciendo este puente entre conocimiento científico y conocimiento técnico, y traduciéndose en política pública, en decisiones concretas, en resoluciones, en material, como el que vos mostrabas, que los que están viendo pueden acceder en los enlaces que Inés compartió. Y bueno, seguramente surgirán más dudas, más consultas, y bueno, pero ya hay un material suficiente como para empezar a abordar todo este tema, esta amenaza a las especies nativas y a los ecosistemas nativos, que son las exóticas invasoras. Así que bueno, agradecerte mucho, Inés, esta actualización de cómo está todo sobre las exóticas invasoras para la Argentina, este adelanto de lo que ahora sí se tiene respecto de este tema. Así que bueno, agradecerte mucho. Y ahora vamos a hacer una breve presentación de parte del equipo de Conadivio. Vamos a usar acá esta presentación y vamos a ponerlo en modo presentación. Como venimos conversando, la charla de hoy es sobre problemas de la biodiversidad. En el primer encuentro ya habíamos visto que el ambiente, desde un punto de vista sistémico, complejo, lo podemos ver como un sistema, y diferentes sociedades se relacionan de manera diferente con la naturaleza de la que somos parte. Así es como podemos ver que un problema ambiental es cuando surge un problema en esta relación, cuando existe un tipo de relación que altera el equilibrio dinámico de un lugar. Cuando sucede esto, estamos ante un problema ambiental. Acá en este gráfico podemos ver un ejemplo de un problema ambiental. Es decir, por un lado tenemos a alguien con una intención, a otro grupo de personas con otra intención, y un desequilibrio que se da para todas las personas, ¿no? Porque unos, en el afán de lograr algo, no solamente están perjudicando a esa familia, sino que están generando un desequilibrio que finalmente lo va a afectar, simplemente que no es consciente, o siendo consciente se toman malas decisiones a corto plazo. En esto también tenemos que pensar en los diferentes paradigmas que existen y las diferentes formas de relacionarnos con el medio natural del que somos parte. Podemos identificar a grandes rasgos tres tipos de manera de relacionarnos. El paradigma degenerativo es el de los problemas de la biodiversidad, es decir, pensar, como decían hace un rato, compartía Karina, el pensar a corto plazo, el no tener en cuenta en la toma de decisiones muchos componentes que hacen a la salud de los ecosistemas. Esto nos lleva a una degeneración, a una pérdida de ecosistemas, a una pérdida de especies, ¿no? Como recién también Inés nos compartía
qué pasa cuando se trasladan de manera consciente e inconsciente especies exóticas invasoras, ¿no? La importancia de tomar al principio mejores decisiones porque después ya evitar el problema una vez que está es mucho más costoso, es mucho más difícil. El paradigma sustentable, que fue el que podemos ver que emergió ya en los años 90, ¿no? Cuando se empezó a hablar de la sustentabilidad en la ECO 92, en donde vemos que podemos generar otro modo de vivir. Y hace no tanto tiempo se empezó a hablar también de un paradigma regenerativo. El paradigma regenerativo lo que plantea es que los seres humanos, al vernos parte de la naturaleza, parte del sistema ambiental, también podemos tomar no solamente decisiones que no impacten de manera negativa, sino que impacten de manera positiva. Es decir, podríamos generar medios de vida, medios económicos, justamente el paradigma del buen vivir también se apoya en esta misma idea, que no solamente nos permitan tener una buena calidad de vida, sino que a la par se conserva la biodiversidad. Este paradigma regenerativo, por ahí se escuchó un poco menos que el paradigma de la sustentabilidad, pero cada vez se lo escucha con más fuerza. En el gráfico de abajo vemos qué pasa cuando hay un cambio de paradigma. Es decir, están los innovadores, ¿no? O sea, quienes van por las transformaciones. También están los estabilizadores, los creadores. Y cuando hablamos de un cambio de paradigma tenemos siempre transiciones, y es en este momento en el cual nos encontramos, ¿no? Donde hay un paradigma dominante que ya tiene que dejar de estar, ¿no? El paradigma degenerativo, para que surja un paradigma diferente. Bien, ¿qué es lo que estamos compartiendo y charlando en las mesas de Conadivio? La necesidad de alcanzar una visión holística para la toma de decisiones. No solamente estamos diciendo que es necesario tener esta visión por la biodiversidad, sino que las decisiones que tomamos las personas, las sociedades, el Estado en sus diferentes niveles o las empresas, tienen que ser integrales. Solamente tomando decisiones desde una visión holística integral vamos a tomar buenas decisiones. En el gráfico del iceberg lo que vemos es cómo lo más visible es una pequeña parte del iceberg y subyace una parte mucho más grande que es invisible, que tiene que ver con nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, en esto también hablamos de porque la importancia del diálogo intercultural, de las cosmovisiones, de la cosmovivencia que ya hemos compartido en la charla 1, de qué es la biodiversidad, nuestras creencias, nuestras motivaciones, nuestros valores. Obviamente acá siempre vamos a la idea de responsabilidades comunes y diferenciadas, ¿no? Porque hay ideas, por ejemplo, digamos, ya superadas, ¿no? Que no es que digamos, la cantidad de población podría llegar a afectar de manera contundente la manera de habitar el planeta, sino que simplemente con que un pequeño porcentaje haga las cosas mal, puede llegar a consumir por esa cantidad más grande de personas. Y ahí estaba lo que Karina comentaba del tema de la equidad, ¿no? O sea, la importancia de la equidad como valor también. Y el estilo de vida como lo que se ve, ¿sí? Mientras que los que subyacen hay cosas mucho más profundas donde seguir trabajando. Para lograr esa visión holística, desde la Conadivio estamos trabajando justamente en este curso, en este congreso y el curso que va a venir después, para que a la hora de tomar decisiones tengamos en cuenta todo un abanico de conocimientos que es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, la diversidad de ecorregiones que hay en nuestro territorio, la diversidad de producciones alternativas que existen a los modelos actuales, ¿no? Mencionaba la agroecología, la economía circular, la revalorización de las especies nativas, como decía Inés, es decir, solamente valorizando las especies nativas nos damos cuenta del problema de las exóticas invasoras, ¿no? O sea, que afectan a especies, ecosistemas, la salud. Entonces, hay un abanico de conocimientos como estos que estamos compartiendo a lo largo de las charlas, que nos sirven para definir soluciones integrales. ¿Qué es una solución integral? Es una solución que no genera nuevos problemas. Si una solución genera nuevos problemas, hay que pensar de vuelta en una solución más integral. ¿Por qué? Porque cuando son soluciones integrales, ahí vamos a ver que esto es bueno para las personas, es bueno para la biodiversidad de la que somos partes, es bueno para la salud, es bueno para la alimentación. Ahí estamos ante esas decisiones
integrales que se necesitan. ¿Por qué es importante no trabajar nada más a nivel individual? Algo que a veces escuchamos en los discursos ambientalistas del ambiente, porque a nivel individual es importante pero no suficiente. Desde un punto de vista sistémico, tenemos que trabajar a nivel de comunidad. Como decía hace un rato Inés, cuando se hablan de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos un ODS que habla de ciudades sostenibles, también se llama comunidades sostenibles porque no todo es en las ciudades, y cuando trabajamos a nivel de comunidad, llegamos justo a tiempo para abordar los temas ambientales. Es decir, las dos cosas son necesarias, el trabajo a nivel individual y a nivel comunitario, a nivel colectivo, ¿sí? Ahí entonces sí vamos a dar una respuesta sistémica a los problemas que nos tocan hoy. ¿Y qué desafío tenemos, así como que traemos también para esta visión holística? Algo que algunos autores llaman la ecoalfabetización. La ecoalfabetización es el conocimiento sencillo, simple, de algunos conceptos de la ecología que hemos aprendido ya en la primaria, muchos lo han comprendido en la práctica de la toma de decisiones, que hacen a las comunidades sostenibles. Esto vamos a tomar algunos autores que nos dicen que justamente el poder ecoalfabetizarnos va a permitir que creemos esas comunidades sostenibles, esas comunidades humanas sostenibles. Hay un autor que nos va a decir que hay algunos principios básicos, por ejemplo, el concepto de interdependencia, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los ecosistemas, donde las relaciones es lo fundamental, ya que lo que le sucede a un individuo le sucede a la comunidad, no hay relaciones lineales, sino en red. También el concepto de ciclos y reciclaje, aprender de la naturaleza, por ejemplo, que no genera residuos, ¿sí? Lo que es desecho para una especie es alimento para otra, todo se recicla. El principio de asociatividad, y acá también nos lleva un cambio de paradigma, está muy instalado en nosotros la competencia, ¿no? Y lo que nos trae este autor es que para crear comunidades sostenibles, la cooperación, el diálogo de saberes, los vínculos son fundamentales. Como se dice, no se sale solo de esta crisis de la pandemia, lo mismo de las crisis ambientales. Los vínculos de cooperación es una de las características distintivas de la vida, por lo tanto es parte también de este ecoalfabeto. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse a fluctuaciones que hay constantemente en el medio, ¿sí? Cuando son muchas las fluctuaciones, puede llegar a haber un colapso en el sistema, por lo tanto hay que aprender a reconocer esas fluctuaciones de los sistemas ambientales, naturales, para tomar mejores decisiones. Y la diversidad, que es lo que enriquece todas las demás relaciones, ¿sí? Y fortalece a la comunidad en su conjunto. Hay 4 procesos ecosistémicos, 4 procesos fundantes, van a decir otros 2 autores, para el manejo holístico, y lo que comparten estos autores, estas autoras, es que cuando las sociedades humanas hemos comprendido estos 4 procesos ecosistémicos, pudimos construir comunidades sostenibles. Cuando nos hemos olvidado, llegamos a colapsos ambientales, ¿sí? Estos son los ciclos del agua, el ciclo de los minerales, el ciclo del flujo de la energía y la dinámica de las comunidades biológicas y de los ecosistemas. Como hoy es un congreso y habíamos planteado menos tiempo de presentación, estos 4 temas, este tema lo vamos a ver en mayor profundidad en el curso que va a venir luego de terminar el congreso. Pero sí son los 4 saberes que ya aprendimos en la escuela, es tener en cuenta en nuestras decisiones los ciclos del agua, si se beneficia o perjudica los ciclos del agua, si se beneficia o perjudica los ciclos de minerales y de nutrientes, si estamos teniendo en cuenta el flujo de la energía del sol, y cómo es si estamos reconociendo y respetando la dinámica de las comunidades biológicas y del ecosistema donde estamos tomando esa decisión. Como vemos, esto no es solamente para tomar decisiones de la biodiversidad, sino que todas las decisiones que nosotros tomamos es importante que tengan en cuenta esto, cómo producimos alimentos, qué se va a desarrollar en un lugar, por qué sí en ese lugar y en otro no, con qué características, ¿sí? Y esto es lo que le llamamos una visión holística, que es empezar a familiarizarse con el todo, o lo es todo, familiarizarse con el todo para tomar decisiones integrales holísticas.
Este es el colador que estamos trabajando en la Conadivio, que ha surgido como aportes en las mesas. Le llamamos colador porque es como para pasar por este proceso, tamizar en este proceso diferentes decisiones. Es para incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. Hay una primera pregunta que es, ¿esta decisión que estamos tomando aborda la causa raíz del problema que se pretende solucionar? ¿Sí? Tiene que ver con el diagnóstico. Después, otras preguntas a hacernos. ¿Esta acción que se toma, esta decisión que se toma, beneficia o perjudica a las comunidades biológicas? ¿Beneficia o perjudica el ciclo del agua? ¿Beneficia o perjudica el ciclo de los minerales, el reciclaje? ¿Aprovecha o desaprovecha el flujo de la energía proveniente del sol? ¿Fortalece vínculos cooperativos? ¿Se favorece el respeto a la diversidad, tanto natural como sociocultural? ¿Tiene en cuenta el enfoque de una salud? En cuanto a la participación, ¿tiene en cuenta el enfoque de género? ¿Cuenta con la consulta y aprobación de las comunidades indígenas locales? ¿Cuenta con la participación de las universidades públicas, de las universidades en general, de organizaciones sociales? Es decir, ¿se cuenta con una participación real para aprobar esa decisión? Y por otro lado, el futuro. Es decir, tener en cuenta cómo esa decisión que tomamos en un momento va a impactar a las próximas generaciones. Esto es el colador, una de las herramientas que estamos construyendo a través de las mesas de la Conadivio. Un colador para tomar mejores decisiones e incorporar la naturaleza y la biodiversidad en nuestras decisiones. Bueno, es una síntesis, como decíamos, bueno, tiene que ver con este nuevo paradigma de pensar, sentir, hacer, convivir y cooperar con la red de vida. Al vernos diferentes también seguramente vamos a tomar diferentes decisiones. Hay dos cosas que quería traer. La que vemos arriba es Vandana Shiva, y ella dice que el monocultivo empieza en la mente. Por lo tanto, para pensar otro tipo de alternativas, tenemos que partir por cultivar la biodiversidad en nuestra propia mente. También unir la mente con los sentimientos y la acción, como lo plantea el pensamiento ambiental latinoamericano, el repensarnos. Y también Einstein, ¿no?, que él hablaba de los problemas, y él dice que si existe un problema es porque existe al menos una solución. Si no, tal vez el problema está mal planteado. Entonces, por último, es el desafío que tenemos, el tomar decisiones adecuadas justo a tiempo, teniendo en cuenta no solamente las generaciones actuales, sino las generaciones futuras. Este es un aporte que queríamos compartir de las discusiones y aportes que se vienen dando desde las mesas de Conadivio. Le quiero pedir ahora a Inés, a Karina, a ver si quieren compartirnos a Tito, a ver qué se llevan de la charla de hoy. Bueno, tomo la palabra, pues me parece que esta es una muy buena iniciativa, primero porque formar a la gente en estos temas es fundamental para luego poder, desde el conocimiento, poder tomar las medidas y avanzar en un camino de búsqueda de soluciones, como mencionás, ¿no? Creo que hasta que uno no conoce las problemáticas difíciles, que se sensibilice a hacer acciones para tratar de que esto tenga algún tipo de solución, de cambio en nuestra forma de hacer las cosas, teniendo en cuenta, como bien señalás, las generaciones futuras. Creo que también nos damos cuenta que el modelo actual ha traído consecuencias que no fueron medidas. Digamos, el promover en su momento el crecimiento, el concepto de que el crecimiento era ilimitado y el planeta ilimitado, creo que ya nos estamos dando cuenta que no funcionó. Ya hace más de 50 años que se viene señalando esto y sin embargo nos tomó bastante llegar a este punto de estar discutiéndolo. Y estoy convencida que esto no es una articulación entre los distintos actores de la sociedad,
las distintas instancias y los tomadores de decisiones. Creo que es fundamental que los tomadores de decisiones internalicen esto y que se deje de pensar de manera parcial el ambiente, sino que es un todo. Entonces, el concepto de ordenamiento territorial, todos estos conceptos que acabas de vertir, creo que nos tiene que llevar a reflexionar que no se pueden tomar medidas desde el mismo Estado muchas veces. El caso de las exóticas invasoras es clarísimo, como desde el área de agricultura o de distintas instancias se ha promovido especies sin tener en cuenta los impactos. Y hoy estamos trabajando en líneas de estrategias para tratar de minimizar el impacto de algunas especies que fueron introducidas con un concepto de produccionista. Entonces creo que estos son cosas, por lo menos de mi área de trabajo, que nos muestran a las claras que no se puede trabajar de manera aislada. A la hora de pensar políticas de Estado hay que hacerlas vistas de manera holística, si se quiere es la palabra, y teniendo en cuenta la mirada del otro, ¿no? La mirada de las otras, digamos, del que habita el territorio, la mirada de la conservación, del uso sustentable. De hecho, es factible hacer extracción del medio natural de recursos, teniendo en cuenta las características de estos recursos. Entonces, hay modelos de producción teniendo en cuenta el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, que son una excelente herramienta, no solo para el concepto de paliar el hambre, sino también como unas medidas de aprovechamiento a largo plazo, fundamentándonos en los conocimientos científicos y tomando las decisiones políticas acertadas para que esto lleve a buen fin. Entonces creo que este tipo de jornadas son muy buenas para sensibilizar y ver, no de manera catastrófica, porque a veces uno escucha esto y piensa, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Mostrar soluciones creo que es clave para empezar a pensar hacia dónde vamos desde otro lugar, ¿no? Cambiando nuestras antiguas formas de pensamiento de producción, pensando en nuevas alternativas que contemple todos los actores, todos los sectores, inclusive en esa matriz poner la biodiversidad, los valores culturales. Creo que eso es clave. Gracias. ¿Sigo yo? Buenísimo. Gracias por la presentación, Inés. Me gustó mucho enterarme de cómo iban los avances, cuántos avances hubo en la implementación de esta estrategia. Y rescato esto, la importancia de la comunicación, ¿no? Que hoy en día se arman relatos tan rápido y se distribuyen por las redes y por los medios, muchas veces información falsa o sesgada, a veces sin intención, otras veces con intención. Entonces, poder comunicar, la importancia de la comunicación, me parece fundamental como estrategia, ¿no? Y por un lado, comunicación de lo que son las especies exóticas invasoras, pero también de la importancia de reconocer y de revalorar las especies nativas, ¿no? Como esto que venimos haciendo a lo largo de todo el Congreso. Entonces me parecen dos conceptos muy fuertes para avanzar y para que se lleven a casa. Y también me encantó escucharte, Barbie, en todo, bueno, algunas ideas que rescato, el reciclaje, ¿no? Esto, así como recicla la naturaleza y la energía se guarda y se transforma, pero no desaparece, cómo algunas pequeñas acciones pueden hacer que nuestros residuos se conviertan en energía o se conviertan en residuos, ¿no? No son residuos, son energías, son bienes a utilizar, y simplemente en cómo los disponemos, si metemos todo junto en una bolsa o si separamos y entregamos como a nosotros nos gustaría, si fuésemos nosotros los recicladores, ¿no? Las cooperativas que reciben ese desperdicio que nosotros creemos que para otros es un recurso,
pensaríamos en cómo disponerlo de buena manera de que siga un ciclo y no se convierta en un residuo, una cuestión práctica y chiquita. Y el concepto de una salud, ¿no? Que es un concepto súper viejo, desde la década del 80 del siglo pasado, como una pandemia nos lo trae a relucir, y dice, uy, mirá, si ya teníamos este concepto bien explicado, de cómo dependemos nosotros de la salud de los ecosistemas, y sin embargo, más de un año después, siento que nos estamos olvidando de ese inicio de la pandemia, donde todos pensábamos en volver mejores, en que habíamos entendido cómo éramos parte de esta biodiversidad y cómo nuestras acciones dependían de eso, y creo que ahora estamos todos, bueno, o muchos, queriendo una recuperación económica, y la recuperación económica que habitualmente se plantea post salida de las crisis, como ha sido las guerras u otras epidemias, es impactando en la biodiversidad. Entonces, este último tiempito de pandemia creo que es fundamental para repensar ese inicio en cómo queríamos volver mejores y cómo debemos cambiar el paradigma para poder vivir en armonía con la naturaleza por toda la biodiversidad, ¿no? Sintiéndonos parte y egoístamente, porque también nuestra salud depende de eso, ¿no? Así que bueno, esos eran los temitas que me gustaron rescatar de lo que ustedes habían planteado. Muchas gracias, y gracias a todos los que están escuchando. Gracias, Inés, gracias, Karina. Yo acá anoté algunas cosas, si me permitís, Tito. No, adelante, por favor. Adelante, adelante. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Una actualización del estado de discusión de todo esto, el estado de conocimiento de todo esto y las acciones prácticas que se están haciendo. Y la verdad es que la presentación que hiciste, Karina, me hace ver el antropoceno de otra manera, ¿no? O sea, cómo el antropoceno también implica este impacto tan grande de nosotros a nivel planetario, y cómo es necesario repensarlo. Y pensaba en el caso de las especies exóticas invasoras que nos compartió Inés, que esto por ahí lo conocemos más por ser de la dirección, la importancia de la participación ciudadana, ¿no? De la participación, esto que contabas de los grupos que también van a ayudar a alertar cuando haya una exótica invasora, esta articulación con las universidades, la importancia de todo esto también para construir acciones efectivas, articuladas y a largo plazo, ¿no? Donde está la sociedad involucrada, diferentes grupos humanos involucrados, y cómo se necesita todo esto para construir soluciones también integrales. Así que, bueno, me quedo con esto. Muchísimas gracias. Yo no tengo mucho para decir. La verdad que les agradezco muchísimo a las tres, Bárbara, Inés, Karina, me invitan a la reflexión. Todo lo que he escuchado es muy importante y sobre todo tengo esa cuota de optimismo, de pensar que quizás hace 10 años o 15 años no estábamos pensando así, no teníamos las acciones que estamos teniendo ahora, esta visión, el horizonte que se nos plantea, que creo que es optimista porque se están generando cambios. Pensar, por ejemplo, esto de que somos todos naturaleza, es algo muy importante, y que la naturaleza tiene que buscar un equilibrio, porque la naturaleza lo busca y somos parte de ese equilibrio. Y en lo holístico, esto que decía Bárbara, no solo pensamos en equilibrar nuestra forma de vida como especie, como humanidad, con el total de las otras formas de vida, sino también, quizás también, en algún momento mirar hacia adentro de la especie, y que también no queremos para nada olvidar que dentro de nuestra misma especie hay una gran inequidad. Mientras que el 1% del planeta concentre la mayor de la riqueza, va a ser muy difícil, pero es un desafío. Es todo lo que tenemos que hacer sin olvidar que la naturaleza nos enseña y nos invita a buscar un equilibrio entre otras formas de vida y también de la humanidad, ¿no? Que haya niños bien alimentados, que haya familias con trabajadores activos, sociedades prósperas. Todo esto es parte también de la biodiversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Tito, por esto que compartís.
por tus aportes a lo largo también de toda la Conadivio. Bueno, agradecerles a Karina, a Tito, a Inés, a María Luisa, este momento, esta charla, y bueno, con esto damos finalizada la charla sobre problemas de la biodiversidad.